Una anciana fue desalojada de su casa y vivió en la calle, pero un día fue testigo de un crimen, y su vida cambió para siempre. La lluvia caía torrencialmente esa noche. María, con su desgastado abrigo y sucia bufanda, se refugió bajo un saliente de un edificio abandonado. Las calles estaban desiertas, el agua formando pequeños riachuelos que corrían hacia las alcantarillas. Mientras intentaba calentarse, vio a dos hombres discutiendo en el callejón frente a ella. La luz del farol titilaba, iluminando brevemente sus rostros. Uno de ellos, un joven de aspecto adinerado, gesticulaba agresivamente. El otro, un hombre mayor y más corpulento, parecía defenderse verbalmente. El brillo de la navaja apareció de repente. María observó horrorizada cómo el joven la hundía en el pecho del otro hombre. El sonido del cuchillo perforando la carne y el grito ahogado de la víctima resonaron en el callejón. El joven, nervioso, miró alrededor antes de huir apresuradamente. María, paralizada por el miedo, no pudo hacer nada más que observar. Cuando el asesino se fue, María se acercó al cuerpo inerte. La sangre se mezclaba con la lluvia, formando un macabro río rojo. Intentó encontrar algún signo de vida en el hombre, pero era evidente que ya no respiraba. A pesar de su miedo, supo que tenía que hacer algo. Nadie creería a una anciana sin hogar, pero no podía ignorar lo que había visto. Al día siguiente, con el recuerdo fresco de la noche anterior, María se dirigió a la comisaría más cercana. Los oficiales la miraron con desdén al principio, poco interesados en escuchar a una mujer sin hogar. Sin embargo, cuando mencionó la descripción del joven asesino, sus rostros cambiaron. ¿Estás segura de lo que viste?, le preguntó uno de ellos, incrédulo. María asintió con firmeza, describiendo con detalle al joven y el suceso. Los policías comenzaron a investigar. Resultó que el joven descrito por María era Eduardo Montoya, hijo de un poderoso político y empresario, Alfonso Montoya. La familia Montoya tenía una reputación intachable en la sociedad, pero tras bambalinas, su poder se extendía a través de una red de corrupción y violencia. La noticia del asesinato y el testimonio de María se filtró a la prensa, generando un revuelo mediático. Otros 4 testigos también se presentaron para dar su declaración, cada uno aportando detalles adicionales que confirmaban la historia de María. La investigación comenzó a avanzar, pero pronto, las cosas se tornaron extrañas. El primer testigo en morir fue un joven, Pedro, que había visto el asesinato desde su coche estacionado. Era un chico joven y prometedor, con una vida llena de sueños por delante. La tragedia golpeó cuando su coche se estrelló en una calle tranquila y recta, un lugar donde los accidentes raramente ocurrían. La policía llegó rápidamente al lugar del accidente y en cuestión de horas cerraron el caso calificándolo como un accidente automovilístico. Sin embargo, algunos detalles no cuadraban. Pedro era conocido por ser un conductor extremadamente cuidadoso. Sus amigos y familiares insistieron en que jamás habría perdido el control de su coche en una calle tan sencilla. Además, no había huellas de frenado en el pavimento, lo que sugería que Pedro no había intentado detener el vehículo antes de la colisión. Los testigos mencionaron haber visto un coche negro de lujo abandonando el lugar a toda velocidad poco antes del accidente, pero la policía no pareció interesada en seguir esa pista. Las sospechas de la familia aumentaron cuando notaron la prisa con la que la policía cerró el caso. Las autoridades no se molestaron en realizar una investigación exhaustiva ni en considerar otras posibles causas del accidente. Parecía evidente que había una influencia mayor que los empujaba a concluir rápidamente y archivar el incidente como un simple accidente de tráfico. La madre de Pedro, una mujer de voluntad férrea, se presentó en la comisaría exigiendo respuestas. «Mi hijo no se estrelló por accidente», insistió con lágrimas en los ojos. «Algo más ocurrió esa noche, y ustedes lo saben». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los oficiales de policía, visiblemente incómodos, esquivaron sus preguntas y la despidieron con evasivas. Era como si una fuerza invisible los estuviera presionando para dejar el asunto de lado. A medida que la noticia de la muerte de Pedro se extendía, María empezó a comprender que la familia Montoya estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para proteger a su hijo. Pedro había sido el primer testigo y ahora estaba muerto. Sabía que los otros testigos, incluida ella, estaban en peligro. Si la policía estaba siendo influenciada por el poder y el dinero de la familia Montoya, entonces no podía confiar en nadie. El segundo testigo en morir fue Carmen, una mujer de mediana edad que vivía en un edificio cercano al lugar del asesinato. Carmen era una mujer fuerte,
conocida por su amabilidad y disposición para ayudar a sus vecinos. Ella había presenciado el asesinato desde la ventana de su apartamento, y su testimonio había sido clave para identificar al asesino. Su valentía al presentarse ante la policía y dar su declaración la convirtió en un objetivo. Una mañana, el vecindario se estremeció con la noticia de que Carmen había sido encontrada muerta en su apartamento. La causa oficial de la muerte fue un ataque al corazón, pero sus amigos y familiares aseguraban que Carmen estaba en buen estado de salud y no tenía antecedentes de problemas cardíacos. La policía, una vez más, mostró una prisa inusual por cerrar el caso, ignorando las preocupaciones de los cercanos a Carmen. Su amiga más cercana, Julia, estaba devastada y sospechaba de inmediato. Carmen no tenía problemas de salud, dijo, sus ojos llenos de lágrimas y furia. Era fuerte y saludable. Esto no puede ser un simple ataque al corazón. Julia intentó convencer a la policía para que reabrieran el caso, pero se encontró con la misma resistencia que la madre de Pedro. Las autoridades parecían más interesadas en cerrar el caso rápidamente que en investigar a fondo. Julia no se dio por vencida y comenzó a investigar por su cuenta. Contactó a un médico forense independiente y solicitó una segunda autopsia. Los resultados fueron sorprendentes. Encontraron rastros de una sustancia tóxica en el sistema de Carmen, una toxina que podía inducir un ataque al corazón. Sin embargo, sin el respaldo oficial de la policía, las pruebas no eran suficientes para reabrir el caso. Mientras tanto, María observaba con creciente miedo y determinación cómo otro testigo era silenciado. Entendía que los Montoya estaban utilizando todos sus recursos para eliminar cualquier amenaza contra su hijo. La muerte de Carmen fue un claro mensaje. Nadie estaba a salvo. Sabía que debía mantenerse un paso adelante y encontrar una forma de protegerse y proteger a los demás testigos que quedaban. Con Pedro y Carmen muertos, María sabía que los sicarios no se detendrían hasta silenciar a todos los testigos. Vivía con el constante temor de ser la siguiente, pero también con una férrea determinación de sobrevivir. Una noche, mientras buscaba un refugio temporal, decidió quedarse en una pequeña pensión en un barrio periférico de la ciudad. Era una noche lluviosa y el lugar parecía tranquilo. Sin embargo, a medida que se acercaba la medianoche, María sintió una inquietud creciente. Decidió salir a buscar algo de comer y al regresar, tomó un atajo por un callejón oscuro. Había caminado solo unos pocos metros cuando notó una sombra moviéndose rápidamente detrás de ella. Se giró y vio a un hombre encapuchado avanzando hacia ella con una navaja en la mano. El miedo la paralizó por un momento, pero su instinto de supervivencia se activó rápidamente. Sin pensarlo dos veces, María corrió lo más rápido que sus piernas le permitieron, pero el sicario era más joven y más rápido. Afortunadamente, María había notado una puerta entreabierta en uno de los edificios del callejón. Con un último esfuerzo, se lanzó hacia la puerta, entrando justo a tiempo para cerrar de golpe y bloquear al atacante fuera. El sicario empezó a golpear la puerta con fuerza, intentando abrirla. María, buscando desesperadamente una salida, encontró una escalera que llevaba al techo. Subió lo más rápido que pudo, sintiendo su corazón latir descontroladamente. Sabía que el sicario no tardaría en encontrar otra manera de entrar. Llegó al techo, empapada por la lluvia y agotada, pero no podía detenerse. Miró alrededor, buscando una ruta de escape. A lo lejos, vio un conjunto de cables tendidos entre los edificios. Con un valor inesperado, decidió arriesgarse. Trepó cuidadosamente por el borde del techo y, utilizando todas sus fuerzas, se balanceó hacia los cables, logrando agarrarse justo a tiempo. Con manos temblorosas y doloridas, se deslizó por los cables hasta llegar al siguiente edificio. Apenas logró poner los pies en el techo cuando escuchó al sicario llegar al techo del edificio anterior. María sabía que no tenía mucho tiempo. Corrió hacia la puerta de acceso del nuevo edificio y descendió las escaleras hasta llegar a la calle, donde logró mezclarse con la multitud y perderse en la noche. Días después del primer atentado, María se encontraba en un mercado abarrotado en el centro de la ciudad, intentando mantener un perfil bajo. Había cambiado de apariencia, usando una peluca y gafas oscuras, y vestía ropa vieja que le ayudaba a mezclarse con la multitud. Sabía que no podía esconderse para siempre, pero necesitaba ganar tiempo hasta que Javier pudiera encontrar una forma de ayudarla. Mientras caminaba entre los puestos, comprando provisiones, sintió una inquietud familiar. Observó a su alrededor y notó a dos hombres vestidos con chaquetas negras que parecían estar siguiéndola. Su corazón se aceleró y decidió moverse hacia un área más concurrida del mercado, esperando perderlos entre la multitud. Sin embargo, los hombres no se dejaron distraer. Se acercaban cada vez más,
y María comprendió que necesitaba un plan rápido. Vio una tienda de ropa con una entrada y una salida en lados opuestos. Decidió entrar y, con la esperanza de despistar a sus perseguidores, se dirigió rápidamente hacia la salida trasera. Justo cuando pensaba que había logrado escapar, uno de los hombres la interceptó en el callejón detrás de la tienda. «Te tenemos ahora», dijo con una sonrisa maliciosa, sacando una pistola y apuntándola directamente a María. Antes de que pudiera reaccionar, el otro hombre apareció detrás de ella, bloqueando cualquier posibilidad de escape. María sabía que no tenía nada que perder. Con una maniobra rápida y desesperada, golpeó la muñeca del hombre que sostenía la pistola, haciendo que el arma cayera al suelo. En el mismo movimiento, giró y lanzó una patada al otro hombre, haciéndolo tambalear. Aprovechando la confusión, recogió la pistola y apuntó a sus atacantes. «Aléjense de mí», gritó con determinación. Los hombres se miraron, sorprendidos por la ferocidad de María. Ella retrocedió lentamente hacia la calle principal, sin dejar de apuntar con el arma. Una vez que estuvo segura de que estaba a salvo, soltó la pistola en un contenedor de basura y corrió hacia la estación de policía más cercana. El tercer testigo, Don Luis, era un anciano jubilado que había estado caminando a su perro la noche del asesinato. Era una figura familiar en el vecindario, siempre con una sonrisa y una palabra amable para todos. Aquella fatídica noche, Don Luis había presenciado el asesinato mientras paseaba a su fiel compañero, un perro llamado Max. Su testimonio había sido detallado y preciso, proporcionando información clave sobre el asesino y sus movimientos. Una tarde, Don Luis salió a dar su habitual paseo con Max. Caminaba por una calle poco transitada, disfrutando de la tranquilidad del entorno. Sin embargo, lo que comenzó como una caminata pacífica se convirtió rápidamente en una tragedia. Un coche apareció de la nada, acelerando hacia él a gran velocidad. Los pocos testigos que estaban presentes describieron el coche como un sedán oscuro con los cristales tintados. El coche atropelló a Don Luis y a Max sin disminuir la velocidad. Los testigos corrieron a ayudar, pero el conductor no se detuvo. En lugar de eso, aceleró aún más, desapareciendo rápidamente de la escena. Don Luis yacía en el suelo, gravemente herido, con Max lloriqueando a su lado. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, Don Luis sucumbió a sus heridas en el hospital unas horas más tarde. La noticia de su muerte conmocionó a la comunidad. Don Luis era querido por todos, y su trágico final dejó un vacío profundo. Los testigos del atropello intentaron proporcionar detalles a la policía, pero la descripción del coche y del conductor era vaga. Nadie pudo identificar al vehículo o al conductor con certeza, lo que complicó la investigación. María, al enterarse de la muerte de Don Luis, sintió un nudo en el estómago. Era evidente que los Montoya no se detendrían ante nada para proteger a su hijo. La eliminación de los testigos era una estrategia clara y despiadada. María sabía que debía ser más cuidadosa y astuta que nunca para sobrevivir y asegurarse de que la justicia prevaleciera. Finalmente, Ana era una joven vivaz y alegre que trabajaba en un café acogedor a pocas cuadras del lugar donde ocurrió el asesinato. Era una persona querida por sus compañeros y clientes, siempre dispuesta a ayudar y con una sonrisa en el rostro. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando decidió testificar sobre lo que vio aquella noche fatal. Después de la muerte de los otros testigos, Ana se había vuelto más cautelosa, hablaba menos sobre el caso y evitaba quedarse sola en lugares abiertos. A pesar de sus precauciones, un día desapareció sin dejar rastro. Sus amigos del café notaron su ausencia cuando no se presentó a trabajar una mañana soleada. Intentaron llamarla, pero su teléfono celular sonaba sin respuesta. Preocupados, algunos de sus compañeros fueron a su apartamento, ubicado en un edificio tranquilo cerca del café. Al llegar al apartamento de Ana, se encontraron con una escena desconcertante. El lugar estaba impecablemente ordenado, como si Ana hubiera estado a punto de salir o acabara de llegar. Su teléfono y cartera estaban sobre la mesa del comedor, junto con las llaves de su apartamento. Todo indicaba que había salido apresuradamente o había sido sacada de su hogar sin tiempo para llevarse sus pertenencias personales. La policía fue alertada de inmediato. Inicialmente, consideraron la posibilidad de que Ana simplemente hubiera decidido irse por su cuenta, pero sus amigos y familiares insistieron en que eso era completamente contrario a su carácter. Ana no había mencionado ningún plan repentino, ni había mostrado signos de estrés o preocupación significativos antes de su desaparición. Los días pasaron sin noticias de Ana. La comunidad local se unió en la búsqueda de la joven desaparecida,
distribuyendo volantes y organizando grupos de búsqueda. Sin embargo, las pistas eran escasas y las autoridades parecían frustradas por la falta de indicios claros. María comprendió rápidamente que la familia del asesino había eliminado a todos y cada uno de los testigos, y que solo quedaba ella, así que comenzó a planear su huida. Con su vida en peligro, María comenzó a buscar ayuda desesperadamente. En su búsqueda, se topó con Javier, un joven policía que había conocido a su hermano en la fuerza. Javier era un oficial comprometido y había oído hablar del caso. Más importante aún, era el sobrino de la víctima, el hombre que María había visto morir. Javier, devastado por la pérdida de su tío y consciente de la corrupción que envolvía a la familia Montoya, decidió proteger a María. Sabía que su testimonio era crucial para llevar al asesino ante la justicia. María y Javier se convirtieron en aliados inesperados, unidos por la tragedia y la búsqueda de justicia. Decidieron dejar la ciudad temporalmente, mudándose de un lugar a otro para evitar ser detectados. Cambiaron sus apariencias y utilizaron identidades falsas. Javier utilizó sus contactos dentro de la policía y del bajo mundo para obtener información sobre los movimientos de los sicarios de la familia Montoya. María y Javier se encontraban en alerta máxima. Decidieron refugiarse en un motel de carretera, buscando un lugar donde descansar brevemente antes de continuar su huida. Sin embargo, lo que encontraron fue mucho más peligroso de lo que esperaban. Era tarde en la noche cuando los sicarios de la familia Montoya finalmente dieron con ellos. Estaban agotados y vulnerables, con pocos lugares a los que podrían huir. Javier, siempre alerta, escuchó ruidos sospechosos fuera de la puerta de su habitación. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta fue derribada con violencia. Dos hombres armados entraron rápidamente, apuntando con pistolas y exigiendo que se rindieran. María y Javier se miraron con determinación, sabiendo que no podían permitirse ser capturados. Javier, con rapidez de pensamiento, empujó a María hacia la ventana trasera de la habitación, que había dejado abierta como una vía de escape de emergencia. «No tenemos tiempo que perder», susurró Javier mientras ayudaba a María a trepar por la ventana. Ella, a pesar del agotamiento, subió ágilmente, deslizándose por el otro lado y cayendo con gracia sobre el suelo del exterior. Mientras tanto, Javier tomó una silla y la lanzó contra uno de los sicarios, desestabilizándolo lo suficiente como para ganar un momento crucial. Corrieron a través del estacionamiento oscuro del motel, oyendo los disparos detrás de ellos. Javier sabía que necesitaban encontrar cobertura rápidamente. Avistaron un bosque cercano y se adentraron en él, tratando de poner distancia entre ellos y sus perseguidores. La lluvia ligera que comenzaba a caer añadió una capa de dificultad a su escape, haciendo que el suelo fuera resbaladizo bajo sus pies. Los sicarios no estaban dispuestos a rendirse tan fácilmente. Los persiguieron a través del bosque, gritando insultos y amenazas mientras disparaban indiscriminadamente. María, a pesar de su edad y las circunstancias adversas, mostró una resistencia impresionante, manteniendo el ritmo con Javier y buscando cualquier oportunidad para desviar a sus perseguidores. Finalmente, encontraron una pequeña cueva oculta entre la maleza densa. Entraron sin hacer ruido y se acurrucaron en la oscuridad, escuchando los sonidos de los sicarios que pasaban cerca de ellos. El corazón de María latía con fuerza, mezcla de miedo y adrenalina. Sabía que estaban cerca, pero confiaba en que su escondite improvisado los mantendría a salvo por ahora. Pasaron horas en silencio, esperando a que los sicarios se alejaran lo suficiente como para poder seguir su camino. La lluvia seguía cayendo afuera, creando un murmullo constante que los envolvía. Javier miró a María con preocupación, asegurándose de que estuviera bien y lista para continuar. Finalmente, cuando los sonidos de la persecución se desvanecieron en la distancia, salieron cautelosamente de su escondite. El bosque estaba oscuro y tranquilo, salvo por el eco de la tormenta que aún rugía en el cielo. María y Javier se miraron el uno al otro con un sentido de alivio temporal, sabiendo que el peligro aún no había pasado. Días después del incidente en el motel, María y Javier decidieron que necesitaban provisiones y algo de tiempo en un lugar más concurrido para confundir a sus perseguidores. Eligieron un mercado abarrotado en el centro de la ciudad, donde podrían mezclarse entre la multitud y, con suerte, despistar a cualquier sicario que los estuviera siguiendo. Era un día de mercado bullicioso, con vendedores gritando ofertas y compradores negociando precios. María y Javier caminaban juntos, manteniendo un ojo alerta mientras llenaban una bolsa con alimentos y suministros básicos. Sin embargo, la tensión en el aire era palpable, y Javier pronto notó a un hombre sospechoso entre la multitud.
El hombre vestía una chaqueta negra y miraba a su alrededor con una expresión tensa. Javier reconoció su perfil de inmediato. Era uno de los sicarios de la familia Montoya. No había tiempo que perder. Javier agarró la mano de María y la llevó rápidamente hacia una sección más densamente poblada del mercado, donde podrían esconderse entre los vendedores y compradores sin levantar sospechas. Caminaron con rapidez, girando en esquinas y mezclándose con la multitud en movimiento. María se mantenía cerca de Javier, confiando en su juicio y experiencia para guiarlos a través del caos del mercado. A su alrededor, los colores y los olores se mezclaban, creando una cortina de distracción que esperaban fuera suficiente para desorientar a sus perseguidores. El sicario, sin embargo, no se dejaba engañar fácilmente. Persiguió a María y Javier a través del laberinto de puestos y vendedores, buscando una oportunidad para atraparlos. Los gritos de los vendedores y el bullicio de la multitud hacían difícil escuchar cualquier paso en falso que pudieran cometer. Sin embargo, Javier se mantuvo alerta, calculando cada movimiento y anticipando los movimientos del sicario. En un momento crucial, justo cuando parecía que los sicarios estaban a punto de atraparlos, Javier notó una puerta lateral entreabierta que conducía a un callejón estrecho detrás del mercado. Tomó la mano de María y la guió con determinación hacia la salida, alejándose de la multitud principal y del peligro inminente. Corrieron por el callejón oscuro y estrecho, oyendo los gritos de los sicarios que los seguían de cerca. Sin embargo, Javier había anticipado esta ruta de escape y había calculado que les daría una ventaja temporal crucial. María respiraba con dificultad, el corazón latiendo con fuerza mientras seguían adelante, sabiendo que cada segundo contaba. Finalmente, emergieron en una calle lateral menos transitada. Javier miró a su alrededor, asegurándose de que estuvieran a salvo por ahora. María lo miró con gratitud, reconociendo una vez más la habilidad y el coraje que la habían mantenido con vida hasta ahora. Juntos, continuaron su camino hacia la próxima etapa de su huida, sabiendo que el camino hacia el día del juicio sería largo y peligroso. Durante su tiempo juntos, María y Javier comenzaron a compartir más sobre sus vidas. María reveló detalles de su pasado que sorprendieron a Javier. No siempre había sido una mujer sin hogar. Había tenido una vida llena de logros y éxito, pero un trágico incidente la había dejado sin nada. María había sido una reconocida abogada de derechos humanos en su juventud. Había luchado incansablemente por la justicia y los derechos de los más desfavorecidos. Sin embargo, un día, un poderoso cartel al que había enfrentado en los tribunales decidió tomar represalias. Su esposo e hijo fueron asesinados en un atentado dirigido a ella. Devastada y con miedo, María dejó su carrera y se sumió en una espiral de depresión que eventualmente la llevó a perderlo todo. Conmovido por la historia de María, Javier prometió hacer todo lo posible para protegerla y asegurarse de que la justicia prevaleciera. Sabía que si lograban llevar al asesino ante la justicia, no solo estarían vengando la muerte de su tío, sino también dándole a María una oportunidad para redimirse y recuperar su dignidad. Contactaron a un viejo amigo de María, un ex juez retirado llamado Ramón, quien había trabajado con ella en casos importantes en el pasado. Ramón, al enterarse de la situación, accedió a ayudarles. Les proporcionó un lugar seguro donde esconderse temporalmente y comenzó a recopilar pruebas que podrían ser útiles en el juicio. Ramón tenía una red de contactos en el sistema judicial y policial. Utilizó sus conexiones para obtener información sobre los movimientos de la familia Montoya y los sicarios que les perseguían. También contactó a algunos periodistas de confianza para asegurarse de que el caso se mantuviera en el ojo público, evitando que fuera silenciado fácilmente. Una noche, mientras María y Javier se preparaban para moverse a una nueva ubicación, fueron emboscados por los sicarios enviados por la familia del asesino. La lucha fue intensa. Javier, utilizando sus habilidades de combate, logró neutralizar a algunos de los atacantes, pero se vio gravemente herido en el proceso. María, armada solo con su ingenio, logró distraer a uno de los sicarios el tiempo suficiente para que Javier pudiera defenderse. Con Javier herido, la situación se volvió aún más desesperada. María, mostrando una fortaleza increíble para su edad, ayudó a Javier a moverse y encontrar refugio en un hospital clandestino, dirigido por un médico que debía un favor a Ramón. Allí, Javier recibió la atención médica necesaria y María aprovechó el tiempo para planear su siguiente movimiento. Ramón, consciente de que el tiempo se agotaba y que los sicarios no cesarían en su búsqueda, decidió utilizar sus contactos para desviar la atención de María y Javier.
organizó una trampa para atraer a los sicarios a un lugar apartado, sacrificándose en el proceso. Aunque la trampa funcionó y muchos de los atacantes fueron capturados, Ramón perdió la vida en el enfrentamiento. La noticia de la muerte de Ramón golpeó duramente a María y Javier, pero también les dio el impulso necesario para continuar. Sabían que el sacrificio de Ramón no debía ser en vano. Con el juicio a solo unos días de distancia, María y Javier se encontraban en una carrera contrarreloj hacia la ciudad donde tendría lugar el proceso judicial. Habían dejado atrás el motel en el que se habían refugiado temporalmente después del enfrentamiento con los sicarios de la familia Montoya. Cada minuto contaba ahora, y sabían que el peligro los seguía de cerca. Javier, a pesar de sus heridas aún sanando, estaba determinado a proteger a María y asegurarse de que llegaran a salvo al tribunal. Las cicatrices de su encuentro en el motel eran visibles en su rostro y en su cuerpo, pero su espíritu combativo no se había apagado. María, por su parte, mostraba una calma tensa, con los ojos alerta y los sentidos agudizados por la amenaza constante. Durante el viaje, adoptaron medidas extremas para eludir a sus perseguidores. Cambiaron de vehículo varias veces, utilizando autos alquilados de diferentes marcas y colores para evitar ser rastreados. Se mantuvieron en rutas secundarias y caminos menos transitados, evitando las autopistas principales donde podrían ser fácilmente interceptados. Cada cambio de vehículo y de ruta era meticulosamente planeado, con la coordinación precisa de sus aliados que les proporcionaban información crucial sobre los movimientos de los sicarios. En una ocasión, mientras cruzaban un paso de montaña escarpado, se encontraron con un bloqueo improvisado que parecía estar preparado para interceptarlos. Javier, con su experiencia policial, detectó la trampa a tiempo. Giraron en un desvío abrupto, esquivando por poco la emboscada y acelerando hacia un camino rural que los alejaba del peligro inminente. María se aferraba al asiento del pasajero, el corazón latiendo con fuerza mientras el vehículo zigzagueaba por el terreno irregular. Otro desafío surgió cuando una tormenta repentina los obligó a detenerse en un pequeño pueblo aislado. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza, reduciendo la visibilidad y aumentando la tensión en el interior del vehículo. Se refugiaron en una posada local, donde esperaron pacientemente a que el clima mejorara antes de continuar su viaje hacia el juicio. Cada hora perdida era una carga adicional de ansiedad, pero sabían que arriesgarse a cruzar las carreteras inundadas podría atraer atención no deseada. Durante todo el trayecto, María y Javier se apoyaron mutuamente, compartiendo momentos de silenciosa determinación y palabras de aliento en los momentos más difíciles. El dolor físico de Javier y la tensión emocional de María se fusionaban en una unidad resiliente, fortaleciendo su determinación de ver justicia cumplida en el tribunal. Finalmente llegaron a las afueras de la ciudad donde se llevaría a cabo el juicio. El aire estaba cargado de anticipación y nerviosismo. Sabían que los sicarios restantes estarían esperándolos, vigilando cada movimiento. María revisó su bolso una vez más, asegurándose de tener los documentos y pruebas necesarios para respaldar su testimonio. Javier ajustó el retrovisor, escaneando constantemente el entorno en busca de señales de peligro. El día del juicio se acercaba rápidamente, y con él, la promesa de revelar la verdad detrás del asesinato y las conspiraciones que habían sacudido sus vidas. María y Javier se prepararon para enfrentar la batalla final en el tribunal, sabiendo que sus acciones no solo determinarían el destino del acusado, sino también el suyo propio. Finalmente, el día del juicio llegó. La tensión en el tribunal era palpable. La familia del asesino hizo todo lo posible para desacreditar a María, pero ella se mantuvo firme en su testimonio, describiendo con detalle lo que había visto aquella noche. Javier, también presente, brindó su testimonio y respaldo, exponiendo la corrupción y las tácticas sucias de la familia del asesino. El juicio fue largo y lleno de drama, pero al final, la verdad salió a la luz. El joven asesino fue condenado, y su familia, expuesta por sus crímenes, perdió gran parte de su poder e influencia. La anciana, después de haber vivido en la calle y haber sido testigo de un asesinato, se convirtió en una heroína inesperada, demostrando que la justicia puede prevalecer incluso en las circunstancias más adversas. El giro final de la trama reveló algo sorprendente sobre la anciana. Resulta que ella no era simplemente una mujer sin hogar. En su juventud, había sido una reconocida abogada de derechos humanos que había perdido todo tras un trágico incidente. Su experiencia y conocimiento del sistema legal jugaron un papel crucial en su capacidad para mantenerse firme y ayudar a llevar al asesino ante la justicia. Su historia inspiró a muchos, mostrando que el valor y la determinación pueden cambiar el curso de los eventos,
sin importar cuán oscuros parezcan. María, ahora libre de la sombra de su pasado, decidió dedicar el resto de su vida a ayudar a otros en situaciones similares a la suya. Con el apoyo de Javier y otros aliados, fundó una organización para asistir a personas sin hogar y víctimas de la injusticia. Su legado perduró, recordándonos que, a veces, los héroes más improbables pueden surgir de los lugares más oscuros y transformar el mundo con su valentía y compasión. Esta historia, con todos sus detalles y eventos dramáticos, busca destacar la importancia de la justicia, el sacrificio y la determinación. María y Javier, a través de sus experiencias, muestran que incluso en los momentos más difíciles, la verdad y el valor pueden prevalecer, llevando a una sociedad más justa y compasiva.